que vamos a tratar hoy. Vamos a ver dos ejemplos de rotación y movimiento relativo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. En un mecanismo. Vamos a coger como ejemplo una manivela. Una manivela con otras cosas únicas. Entonces tenemos el siguiente problema que queremos resolver. Vamos a mostrarlo, que es lo mejor. Tenemos lo siguiente. Tenemos este mecanismo que está formado por 4 masas. Esta y esta. ¿De acuerdo? Primero la descripción del problema. 2 de ellas están fijas. Esta donde he situado yo el origen de coordenadas y esta que se encuentra en el punto de coordenadas, si es en el plano XY 1, 1, 0. Las otras están unidas las masas entre sí por barras rígidas. Vamos a darle un poco más lento. ¿De acuerdo? Muy bien, y nos dice las condiciones del problema, hay más condiciones que nos impone el enunciado del problema, que son las siguientes. Nos dice que esta masa, vamos a llamarla quizás A, vamos a llamarla esta punto el O, donde se encuentra esta masa, este el punto A, este el punto B, y este el punto P, por ejemplo. Muy bien. Entonces nos dice el enunciado que esta masa, con esta barra rígida, está girando realiza una rotación uniforme, un giro uniforme, con una velocidad angular que voy a dar yo como dato. Por ejemplo, un valor numérico sencillo, un radian por segundo, por ejemplo. ¿Vale? O sea que esta... Muy bien. Eso quiere decir, tenemos... Este es el punto O, este es el punto A, este es la masa B, y este le voy a llamar P. La notación es importante. Nos dicen que hay una rotación gira uniformemente alrededor de O con una velocidad angular conocida, por ejemplo, vamos a hacer la notación, una velocidad angular A respecto a O, que va a ser pues, 1 radian por segundo. En el sentido antihorario. De hecho, el carácter vectorial vendrá dado por el vector velocidad angular, que va a ser 1 radian por segundo, por el vector unitario alrededor del eje Z, que es K. Si yo fijo ya aquí los ejes, por ejemplo, pongo el origen, como habéis visto ahí en la masa O, pues tendremos aquí el eje Y, el eje X y saliendo del plano de la pantalla el eje Z. O sea que todos estos son datos. Nos dicen además cómo son las longitudes de la barra. Por ejemplo, esta creo que, vamos a verlo inicialmente, pues que tiene una longitud de 0,5. Esta longitud de AO
0,5 metros. ¿Vale? Bueno, y nos piden determinar, resolver el movimiento de la masa de la partícula B. La O está fija, la P está fija, o sea que eso no hay nada que determinar, son datos en el problema. ¿No? Muy bien, esto es lo que detrás de lo que andamos. Por supuesto, si nos dicen cómo es la longitud de la barra AB, que va a ser 1, lo que estáis viendo aquí, tal como lo estoy poniendo yo en el... Bueno, realmente uno podría intentar resolverlo por trigonometría, el problema, ¿no? O sea que esa sería una opción. Quizás no la más fácil en cuanto el mecanismo se va complicando un poco cada vez más. Yo diría que la probabilidad de equivocarse es muy grande. Es decir, que voy a utilizar esto precisamente voy a coger este ejemplo para poder utilizar las expresiones que sabemos acerca de la rotación y a su vez también del movimiento relativo, porque ahí hay movimientos relativos de partículas, de esta por ejemplo con respecto a esta, de esta con respecto a esto respecto a esto. Todo eso es lo que vamos a intentar sacarle partido para resolver el movimiento. De acuerdo. Por cierto, ya en este momento, con este enunciado, uno podría considerar que las coordenadas del punto A, XA e IA, respecto a O, en ese sistema de referencia, son incógnitas, ¿no? De hecho, son incógnitas, no nos lo dice explícitamente. Nos dice que rota, que gira uniformemente alrededor de O con una velocidad angular. Es decir, que la partícula A alrededor de O sigue una trayectoria circular uniforme, ¿no? Que habría que resolver. ¿Cuáles serían las ecuaciones del movimiento de la partícula A respecto a O? Si es una rotación. ¿Qué es una rotación? Claro. La velocidad de la partícula A respecto a O, y ahora viene el momento de aplicar esa relación tan importante en el movimiento de rotación, que es, estoy en forma vectorial. Si es una rotación, esto va a ser igual al producto vectorial de la velocidad angular por el vector A. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que necesitamos recordar y que es muy importante. Muy bien. Eso significa que tenemos tres ecuaciones escalares en X, en Y y en Z, pero como el movimiento es en el plano XY, ¿de acuerdo? Pues no vamos a tener dos ecuaciones escalares en X y en Y. ¿Cómo obtengo esas ecuaciones? Por supuesto, aquí a la izquierda, ¿qué es lo que tendría? La componente X de la velocidad, ¿cómo sería la componente X de la velocidad? X punto, la derivada de X con respecto al tiempo, de A respecto a O, y aquí tendría la componente Y, la derivada de Y, de A respecto a O. Y ahora pongo aquí puntos suspensivos. Nos falta naturalmente la parte de la derecha, transformar esa expresión vectorial, ese producto vectorial, pues proyectarlo en el eje X y en el eje Y. Ya de memoria uno se lo sabe por cómo es el producto, pero ahí ya no me queda más remedio, si quiero hacerlo por una vez en detalle. Recordarlo es trabajar naturalmente en tres dimensiones, no me queda más remedio ya que el vector velocidad angular tiene la dirección del eje Z. Es decir, un segundo, que se ha quedado bloqueado. Ahora, perdonad, se ha quedado. ¿Por qué se ha
Se queda bloqueado. Suerte. No pasa nada. Qué curioso. Oración ante el bolígrafo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora sí, menos mal. Estaba diciendo que teníamos que hacer las componentes de la velocidad angular. Es decir, que voy a tener para la componente i menos significa que la ecuación que teníamos antes, la rotación, la podemos poner en la componente x, la componente y, tendremos x punto AO menos omega AO por i AO por x. Estas son las ecuaciones que describen ese movimiento de la partícula. Es un sistema de dos ecuaciones, diferencial de primer orden, con dos incógnitas, x a o, y a o. Es decir, que resolverlo, integrarlo, hay que dar las condiciones iniciales. Que sería como es x a o en el tiempo cero. Y cómo es, vamos a ponerlo, eso nos lo tiene que decir el problema. 0,5 y a o en el tiempo cero, 0. ¿No? Si integramos, resolvemos este problema, cosa que ya hice en su momento, recordad que lo hice en clase. Este problema lo he resuelto, fijaos que es un sistema de dos ecuaciones acoplado, lo desacoplaba, lo integraba, lo que tenía ahí detrás son las dos ecuaciones del movimiento de un oscilador armónico y teníamos pues que el resultado es el obvio, que es si es un movimiento circular uniforme yo me puedo saltar mentalmente esos pasos, cuidado, estoy realmente resolviendo esa ecuación y llegar a que x a de o es si es tan obvio, me lo decís. Es que es obvio, ¿eh? No es que movimiento circular de radio 0,5 con velocidad angular de 1 radián por segundo. Inicialmente se encuentra sobre el eje X. ¿Eso está chupado? ¿O no? Es decir, que en este momento, tal como estaba el enunciado planteado, uno podría decir, bueno, x, las coordenadas x de e y de a, o sea, el vector de posición de a en el sistema fijo en O, son incógnitas. O bien, decir, realmente son datos y utilizar directamente esto. ¿Sí o no? ¿O no? ¿Lo habéis entendido? Si lo considero como incógnitas, tengo que resolver estas ecuaciones con estas condiciones iniciales que me va a dar eso, cosa que uno ya sabe cuál es el resultado, porque es un movimiento circular uniforme.
Por lo tanto, yo creo que desde nuestro punto de vista de simplificar las cosas al máximo, vamos a considerar que el punto A nos lo están dando sus coordenadas en función del tiempo ya como datos. Es decir, que desde este punto de vista, realmente las únicas incógnitas van a ser la coordenada x de b y la coordenada y de b. Si no lo considerase desde ese punto de vista, tendría que ser la coordenada x de a, la coordenada y de a, la coordenada x de b, la coordenada y de b. Yo creo que es mejor atacar 2 que no atacar 4 a la hora de escribirlo en el ordenador o a mano. Cuanto más simple, mejor, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo entonces? Que estos son datos que nos da el enunciado. Estupendo. Donde recordad que esto era igual a 1, tal como lo puse yo por hacerlo luego, porque necesito representarlo y resolverlo, le he dicho 1 radian por segundo. Es decir, que escribiré coseno, o veréis coseno de t y seno de t. Está multiplicando por 1 con sus dimensiones correspondientes, sus unidades. Bien. De hecho, lo podemos ver aquí ya. Desde ese punto de vista, yo ya podría en mi problema definir cómo es la coordenada x de a en función del tiempo y de a en función del tiempo. Así de simple. 0,5 coseno de t, seno de t. Eso para que entendáis cómo está escrito la resolución. Bueno, bien, estupendo. Eso era chupado, no hacía falta dar tanto rollo. Ahora necesitamos atacar el punto B. ¿Y el punto B? ¿Cómo es el movimiento del punto B en este problema? Uno dice, bueno, si esto es una barra rígida, eso quiere decir que el movimiento de B respecto a A, es decir, que si yo me monto ahora como observador en el punto A, ¿qué es lo que está haciendo la masa B o el punto B respecto al punto A? Repito otra vez y doy así unos segundos para pensar. Yo ahora cambio el observador y me monto, soy una persona que antes estaba aquí viéndolo, ahora me monto aquí sobre la partícula que está en A, ¿de acuerdo? Y ahora digo, anda, y estoy mirando a mi alrededor y veo la partícula B. ¿Qué tipo de movimiento estoy observando que hace a mi alrededor la partícula B? Hombre, que se mueve, se va a mover, ya lo sé, sí. Eso espero, vamos, incluso si no se mueve también, digamos, es un movimiento. No moverse es una parte del movimiento. O sea, eso ya por supuesto. Pero ¿qué tipo de movimiento, qué clase de movimiento es el que estamos observando? ¿Lo habéis visto? Qué fácil es ya. Si no entendemos eso, ya lo que ponga a continuación con ecuaciones, porque yo necesito eso para poder expresarlo a continuación en forma de ecuaciones. Si la barra que une A con B es rígida, la distancia AB es constante, es un movimiento de rotación. Es un giro. B está girando respecto a A. No he dicho en ningún lugar, en ningún momento, que el giro de B con respecto a A sea uniforme. Esa palabra no ha salido de mi boca. De hecho, es falsa. Es decir, que si estáis asignando, siempre que habláis de rotación, un giro uniforme, pues sinceramente os estáis perdiendo la parte bonita de la vida, que son giros que no son uniformes. En particular, lo que está haciendo esa partícula respecto a A. ¿De acuerdo? Ese punto lo habéis visto. Claro, se ve, uno diría, anda, ¿y por qué empieza con respecto a A? Yo lo veo más claramente si me fijo en el movimiento de B respecto al punto P, este de aquí. Eso es también un giro, incluso se ve más fácil, ¿no? ¿Por qué uno lo ve más fácil? Porque este es un punto fijo. Bueno, es como sentarse aquí en este punto. A mí me da igual estar sentado sobre A, porque entonces todo a mi alrededor. Ahora el punto A está fijo y lo que está girando es el punto A, o respecto a A también, por otro lado. Eso es lo que significa tener claro cuál es el sistema de referencia del observador que estoy utilizando. Es decir, si yo veo esto y me dicen que son dos barras rígidas,
el punto B realiza dos rotaciones. Yo lo puedo ver desde el punto de vista con respecto a A, es una rotación respecto a A, y una rotación respecto a P. En ningún momento tampoco he dicho que las rotaciones tengan la misma velocidad angular. Si uno dice ahora en este problema, supongo que las velocidades angulares son la misma, ¿por qué? Bueno, porque cree que ha tenido una aparición ahí mental. Es una suposición. Yo os he dicho desde el primer día, vosotros podéis suponer lo que queráis y me parece bien a la hora de resolver un problema. Pero si no lo dice el enunciado, entonces tarde o temprano lo tenéis que demostrar. Si hacéis una suposición en un problema que no viene en el enunciado, entonces si no lo demostráis está todo mal. Así de sencillo. ¿Podríais tener razón o no razón? Me da igual, si no se razona está todo mal. En este caso el razonamiento os llevaría, o sea, intentar razonar eso, esa suposición que a lo mejor alguno tendría, a que resulta que está mal. ¿De acuerdo? Es decir, que no son la misma velocidad angular. Ah, eso lleva a una cosa bonita. Si uno veía el resultado del movimiento, fijaos que mentalmente uno se lo tendría que estar imaginando. Ahí os estoy quitando el peso de la imaginación. Que no es uniforme, no es una rotación uniforme, por ejemplo, B respecto a A. Eso se ve claramente en lo que está haciendo. Porque si fuese uniforme, significaría que siempre estaría girando en el mismo sentido. Y como veis, cambia de opinión de vez en cuando. Es decir que, desde luego, va a ser una rotación que no es uniforme. ¿Vale? Bien, estupendo. Es decir, que ahí uno empieza a verle las orejas al algo, decir, no solo va a ser x de b lo que tengo ahí de 3 e y de b como incógnitas, sino que encima probablemente me tenga que enfrentar a saber cómo son las velocidades angulares de b respecto a y de b respecto a p. Bueno, pues vamos a ver. Eso nos va a salir, digamos, desenrollando la madeja. Si realmente yo voy a por el punto B, las coordenadas del punto B, ya veréis cómo ahora inmediatamente me van a salir esas cosas que he dicho de palabra. Vamos a expresarlo. ¿Estamos de acuerdo entonces en que son rotaciones relativas? Vale. Tenemos, por un lado, que el punto B, o la partícula B, rota a y rota también respecto a P. Notación que utilizan. Primero, vamos a ver rota respecto a. Eso quiere decir que la velocidad del punto B respecto a A, que para eso lo estoy diciendo, si es una rotación, ¿cómo lo puedo expresar? La velocidad angular de B respecto a A multiplicado vectorialmente por el vector de B respecto a A. Otra vez la relación está fundamental, una rotación. ¿De acuerdo? Ahora viene naturalmente el momento de expresarlo eso. Yo podría introducir nuevas incógnitas, tendría que poner X, aquí podría decir XBA, IBA, pero entonces ya estoy añadiendo todavía más incógnitas innecesarias. Yo solo quiero utilizar como incógnitas XB0 e IB0. Por lo tanto, necesitaré relacionar cómo son esas coordenadas y sus derivadas con las del punto B con respecto a O, y cómo lo haré con el movimiento relativo. Tengo dos cosas que yo sé, que es por un lado, por supuesto, que el vector de posición que va de B respecto a O va a ser el de B respecto a A más R de A respecto a O. Eso es, ¿no? Bien fácil. Es decir, que tendré, fijaos que lo que tengo ahí es esta expresión, ¿no? RBA. Si yo despejo aquí RBA, tendré RBO menos RA. Sencillito.
Eso quiere decir que aquí tendré, en la componente x tendré recordad que esto son datos del problema. Lo había puesto yo hace un momento, ¿no? Seno de t. Y ahí estoy poniendo el 1, el dato en la velocidad angular. Muy bien. Bueno, esto en cuanto al vector de posición. En cuanto a la velocidad, yo sé que va a ser, vamos a ver, la velocidad del punto B respecto a O va a ser la velocidad del punto B respecto a A más la velocidad de A respecto a O. Eso en cuanto a las velocidades. Otra vez aquí puedo despejar y tendría que la velocidad de B respecto a A va a ser igual a la velocidad de B respecto a O menos la velocidad de A respecto a O. Bueno, pues ya fijaos que tendríamos aquí entonces la componente x de la velocidad sería la componente x de B respecto a O, perdonad, menos de yo solo tengo que meter estas dos cosas que he hecho, el movimiento relativo, en la ecuación tan importante de la rotación. Tendré, perdón, sí, veas. Vale, si lo meto y hago el producto vectorial, tendremos entonces que x punto de BO menos x punto de AO va a ser igual a menos omega de A por, ¿cómo eran estas coordenadas? Y BO, perdón, y AO. Y punto de B respecto a O menos y punto de A respecto a O más omega BA x B0 x A0. Esas son las ecuaciones. Fijaos que estamos en cinemática, ¿eh? Hoy yo creo que nos restringiremos únicamente a la cinemática. No voy a pensar en fuerzas. Si a mí me preguntasen por fuerzas en este problema, necesitaría entonces ir hasta las aceleraciones y necesitaría también dar naturalmente cuál es el valor de las masas, incluso el valor de la masa de cada una de las barras, hacer esas cosas, pero solo nos va a interesar en describir el problema. Es un problema de cinemática. Sí. ¿Aquí? De lo que acabo de hacer hace un momento una vez que ya no vuelvo a repetir. Tendríamos en 3 dimensiones las coordenadas de los puntos, la coordenada z es 0, la componente x e y de la velocidad angular es 0, únicamente tiene componente no nula a lo largo del eje z perpendicular a la pantalla. Claro, aquí uno se da cuenta, es decir, tengo dos ecuaciones
está describiendo lo que realiza el punto B, pero ¿cuántas incógnitas? Esa es la pregunta que nos hacemos. Esto y esto, esto y esto son datos del problema. Los acabo de escribir hace un momento. Es decir, que tendremos como incógnitas, naturalmente, lo que andamos buscando. XBO y BO. 2. ¿Solo 2? Por desgracia son 3. Depende del tiempo y la velocidad angular es una función del tiempo. ¿Que nos sale constante? Uy, qué bien, sería un movimiento de rotación uniforme. ¿Que nos sale cero? Nos rota. Relativo a, es tan sencillo como eso. O sea que eso es lo que nos va a decir resolver el problema. ¿Qué es lo que buscamos? Ninguna suposición. De hecho, va a depender del tiempo. Dos ecuaciones, tres incógnitas. Mal asunto. Eso es imposible de resolver. Entonces necesitamos necesitamos más ecuaciones. ¿De dónde? Nos lo está diciendo el problema. Fijaos que no he hecho uso todavía, he hecho uso de una bala vectorial. Mejor dicho, de dos. Bueno, referente al punto A, eso lo tomo como dato, pero he hecho solo uso ahora de una bala, que es el punto B rota respecto a A. Pero es que el enunciado me está diciendo que el punto B tiene otra ligadura, está rotando respecto a P. Es de ahí donde voy a sacar partido, voy a intentar sacarme una tercera ecuación, para tener un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Es decir, que ahora voy a hacer uso de la partícula B. Bueno, ahí daría igual verlo de B rota respecto a P o P rota respecto a B. Ahí me da igual. Voy a ponerlo. Es más fácil verlo quizás pensando que P está fijo, pero el punto de vista me da igual, ¿no? Si yo me monto en B, P está rotando a mi alrededor. ¿Entendéis? O sea que ahí las dos variantes son posibles, naturalmente. La partícula B gira, ¿sí? En las dos ecuaciones anteriores, cuando tenemos W de BA por I de BO menos I de A, ¿no sería I de O menos I de A? Ahora mismo la acabo de borrar. O sea que fijaos cómo tenía... Creo que lo puse bien, puse menos... Me parece que escribí ahí, así, ¿no? Aquí había puesto, ¿no? X.BO menos X.BO menos X.AO. Creo que escribí eso. Si no lo escribí, pues... O sea, yo en este momento me estaría fijando más en la pantalla por una razón. Porque esto lo estoy grabando y os lo voy a poner para todos. O sea, que ahora es el momento de entender. Si uno se pone... Ya veis que el problema, lo digo y no me hacéis ni caso como siempre, pero bueno, como todos los años, quiero decir que eso es repetitivo. Cuando estáis con el ordenador y yo escribo algo en el ordenador, os preocupáis, en ese momento el cerebro se pone a cero, ¿no? En stand-by, iba a decir, que es, voy a teclear lo mismo que estoy viendo en la pantalla. No entender lo que está escribiendo el Miguel, sino únicamente, pone una X, doy a la X. ¿Qué significa esa X que está escribiendo ahí? Me da igual. En este momento solo estoy preocupado de eso. Y eso es mal camino, desde mi punto de vista. Mi experiencia me dice que eso no es lo adecuado, digamos, no es lo más eficiente. Lo eficiente es entender. Claro, naturalmente vosotros queréis tener luego dónde volverlo a mirar. O bien en libros, que es como Dios manda, en libros, o bien, si os lo estoy dando aquí, pues yo lo miraría. Pero haced lo que queráis. Eso es la advertencia que hago muchas veces a lo largo de los. Vale. Tenemos esto. Entonces, ¿qué significa eso?
que la velocidad de B respecto a P va a ser la velocidad angular de B respecto a P. En este mismo momento, cuando ya he escrito eso, mi cerebro me está diciendo, ¡jopelines! Yo que buscaba más ecuaciones, una ecuación más para resolver una incógnita más, y lo primero con lo que me doy de bruces es con una incógnita. Iba a decir, antes de terminar de escribir una ecuación, ya me estoy encontrando con una incógnita más. Eso es lo que estoy diciendo. Dios mío. ¿No lo veis? La reacción cuando uno... Bueno, esperad. Ahí hay que tener... no darse por vencido. Yo ya me estoy dando cuenta. Aquí he introducido una letra nueva. Una magnitud nueva. La velocidad angular de rotación de B respecto a P. Que habrá que resolver. Vamos a ver si logramos cuadrarlo. Si eso significa que ya no me valdrá con una sola ecuación escalar. Necesitaré dos ecuaciones escalares. Vale. O sea, en este momento ya hemos pasado, esto es un vector, uno diría, pero tendrá componentes 0, 0, realmente, estoy hablando, 0, 0, la componente z. Por eso, a pesar de que uno diga que es un vector, realmente solo es una incógnita escalar. Vale, ¿por qué? Otra vez es una rotación, por R, BP. Otra vez, movimiento relativo. ¿Qué tendremos? R de B con respecto a P. A ver cómo lo sacamos. R de B respecto a O será R de B respecto a P más R de P respecto a O. Es decir, que tendré X de BO. Perdón, vamos a ponerlo. Vamos a despejar R de BP, que es lo que necesito yo aquí, y tendré R de BO menos R de PO. Componente X y componente Y. ¿Qué tendré? X de BP igual a X de BO menos X. En cuanto a la Y, fijaos que estas dos son datos en el problema, ¿no? Tal como os lo he puesto, 1 y PO 0. O sea que no son más incógnitas, esos son datos que podríamos sustituir ya directamente ahí. Muy bien. Y en cuanto a las velocidades, ¿qué es lo que tendremos en las velocidades? Que V de BP será la velocidad de B con respecto a O menos la velocidad de P respecto a O. Pero claro, la velocidad de P respecto a O es 0. Es decir, que la velocidad de B respecto a P es la velocidad de B respecto a O. Lógico. Eso quiere decir que X punto de BP es igual a X punto de BO e Y punto de BP es igual a Y punto de BO. Metemos todo eso ahí arriba y tendremos entonces, fijaos, estoy aquí, ¿no? Ya tengo esto, ya lo he escrito ahí. Ahora solamente necesito esto, menos tengo que hacer el producto vectorial otra vez, determinante alcance. V de P por la componente Y de este vector. ¿Cuál era la componente Y de este vector? Y de O menos I P O más omega de P por X. Se intercambian un signo menos en el primero. X de O menos X.
Genial, ahora sí. Tengo un sistema de las dos ecuaciones anteriores más estas dos, 4 ecuaciones con ¿cuántas incógnitas? 4. De 4 ecuaciones que no voy a repetir, con 4 incógnitas, que son x, veo, y veo, función del tiempo, en función del tiempo, omega de b respecto a, función del tiempo, y omega de b respecto a p, en función del tiempo. Es un sistema de 4 ecuaciones, 4 incógnitas, diferencial, de primer orden en xbo e ibo, me parece la primera derivada, ¿no? Pero naturalmente en omega ba y omega bp no aparecen sus derivadas. ¿Estamos de acuerdo? Resolverlo significa integrar en xbo en ibo. Las ecuaciones correspondientes a omega ba y omega bp son algebraicas, no son diferenciales. Por lo tanto, lo que tenemos es un sistema de 4 ecuaciones diferencial algebraico, que es lo que tenemos que resolver. ¿Cuántas condiciones iniciales necesitamos? Si tenemos la primera derivada en xbo y en ibo, integrar solo una vez. Eso significa que necesitaremos dar las condiciones iniciales en 0 de xbo y en 0 de ibo. 4 ecuaciones con 2 condiciones iniciales. ¿Sí? 4 ecuaciones con 2 condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son... Vamos a escribir mejor. ¿Qué pasa? Serán x, veo en 0, y ahí lo tengo que decir yo, naturalmente, dónde se encuentra en... Vamos a ver dónde se encuentra en 0. En las coordenadas 0,5. Fijaos que las condiciones iniciales nos están dando cómo son las longitudes de cada una de las barras. Nos están diciendo cómo es la longitud de esta barra y cómo es la longitud de esta barra. ¿Os estáis dando cuenta? Estoy diciendo que esto está en 0, 0, esto en 1, 0, que esto se encuentra inicialmente aquí, esto aquí, por lo tanto estas distancias salen de las condiciones iniciales. Que esta barra naturalmente es de longitud 1 y que esta barra es de longitud, pues ahí aplicamos Pitágoras y tendríamos la raíz cuadrada, ¿no?, de 0,5 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esa sería la longitud de esta barra. Es decir, que las condiciones iniciales nos están dando también cómo es. ¿Ya está? ¿Tenemos todo? Ahora ya podemos irnos aquí y intentar entender cuáles son las ecuaciones. Ahí lo único que os pido es la notación que utilicé en su momento, que es hace ya unas semanas, cuando escribí este archivo. Es traducirla a la notación que he hecho yo a mano, que es más clara. La que he hecho yo a mano en la pizarra es más clara que esta. Aquí, cuando pongo xb, se está refiriendo a xbo. ib es ibo. XA lo tenéis aquí definido, sería XAO, y A es IAO. Omega 1 se refiere a la velocidad angular del punto B respecto a A, y la velocidad angular 2, ahí, perdonadme, ahí en el momento en el que lo hice es la velocidad angular de P respecto a B. Al contrario, lo hice. Por eso aquí veréis una diferencia en los signos. Simplemente deciros eso. Pero a mí me da igual. La velocidad angular
de uno respecto a otro, el módulo es la misma con signo contrario. ¿No? ¿Sí o no? Si yo veo, me monto en B, que está girando, ahora viene el momento, ¿no? Si me monto en B, perdón, si me monto, sí, me monto en B, ¿hacia dónde? Un segundín, muy lentamente. Me monto en B. En este intervalo de tiempo, ¿hacia dónde estaba girando P respecto a B? En el sentido horario. Ahora sigue el movimiento. Fijaos. Ahora cuando yo diga. Ahora, el punto P está girando en el sentido horario respecto a B. Pero claro, si me monto aquí en P, justo en el mismo intervalo de tiempo, el punto B está girando respecto a P en el sentido antihorario. Es la misma velocidad angular con el signo cambiado. Ya veis. Ahí tenemos las ecuaciones con la notación que estoy dando. Quizás cambie la notación cuando se entregue el archivo, no lo sé. A lo mejor no, para no perder tan tiempo en estas tonterías tampoco. Si lo habéis entendido no tiene por qué haber un problema. Con las dos condiciones iniciales. X de B O en 0 es 0,5 y de BO en 0 es 1. Incógnitas XB, IB, omega 1, omega 2. Y aquí sería realmente necesario integrar desde 0 hasta 4pi, teniendo en cuenta que la manivela la estoy haciendo la de A respecto a O, tiene una velocidad angular constante de 1 radian por segundo. No, realmente con 0 a 2pi sería suficiente. Es una vuelta completa. ¿Por qué doy dos vueltas? Para que veamos aquí cómo el movimiento se repite. Bla, bla. No porque sea necesario numéricamente. ¿Me está dando aquí en rojo algo? Es un error. No, hombre, no. Es un aviso. Algunas de las ecuaciones tienen orden diferencial cero, las omegas. Así que las ecuaciones serán resueltas como un sistema de ecuaciones diferencial algebraico, lo que he dicho yo. Ahí tenéis las soluciones y ahora viene el momento de representarlo. Hago las trayectorias punteadas de la partícula A y del punto B y manipulo en el tiempo pues puntos en 0, 0, 1, 0, A, X y B con diferentes colorcillos, pongo líneas entre tal. Y ahí tenéis. Este es vuestro mecanismo. Un poco. Bueno, realmente, como esto fue una idea que me dio un compañero vuestro y que me pareció muy buena para introducir este curso, así como una... porque esto es física. ¿No veis? Rotación pura y dura. Realmente el problema era la pieza, él tenía estas barras rígidas y entre medias unidos estos dos puntos con una pieza triangular que es rígida. ¿Es más complicado el problema? Fijaos, aquí lo pongo, lo dibujo un poco más sin la zona esa para que veáis. Esa pieza triangular está formada por tres barras rígidas, plaf, 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 con una característica fundamental, que este ángulo entre esta barra y esta barra, por ejemplo, es constante en el tiempo. ¿Eso qué significa? Que si este punto respecto a este tiene una velocidad angular, es una rotación, por supuesto, con una velocidad angular, la que sea, este punto respecto a este tiene también una rotación con la misma velocidad angular. Y ahora uno dice, está suponiendo algo. Lo voy a demostrar. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues como lo voy a intentar reducir al absurdo, que es, supongamos que son dos velocidades angulares diferentes. Eso significa que entonces, en tiempos diferentes, el ángulo entre las dos barras será diferente, lo cual choca contra lo que nos está diciendo el enunciado, que el ángulo tiene que ser constante. Por lo tanto, en ese momento uno traduce y dice, ah, muy bien, la velocidad angular de este respecto a este
No es algo nuevo que tenga que determinar. Ya lo acabo de hacer en la integración anterior. Eso significa que, como es una rotación, lo podía haber integrado, es el punto C. Es una rotación en torno al punto A con la velocidad angular, amigos, la misma que obtuve, ahí le he dado nombre a la solución omega 1s. Esa es la velocidad angular de A respecto a, perdón, de B respecto a A. Por lo demás, ya está. Esto es integrándolo en el tiempo, pero podría uno perfectamente haber utilizado las relaciones de cosenos y senos, ningún problema. Eso sí, teniendo cuidado con el desfase, hay que darle un desfase. O bien uno podría haber dicho, ¿y por qué no lo metes todo de un golpe? Y entonces tienes como incógnitas XBO, IBO, XCO, ICO, omega BA y omega BP. Ningún problema. Son 6 ecuaciones, 6 incógnitas. Aquí es exactamente igual, pero metido todo dentro de un mismo n de sol. ¿Es necesario? No, porque habéis visto que uno puede resolver la primera parte, 4 de ellas por separado y 2 a continuación, sin más. Y ahí tenéis nuestro mecanismo. A ver, ¿alguna duda existencial? Como ya digo, este problema uno podría empezar a intentar ahí con relaciones trigonométricas. Yo diría, es mejor de esta manera entender, porque son rotaciones, resolverlo de esta manera. Os puedo asegurar que eso es así. La cantidad de ecuaciones que tengo yo que escribir aquí me entran en una pantalla, en media pantalla, si yo no soy tan fino y lo escribo, sabéis, y paso de línea a línea. Podría haber puesto todo una detrás de otra, es decir, que me ocupa unas 2 o 3 líneas, dependiendo del tamaño de letra que ponga yo ahí. Con relaciones trigonométricas os puedo asegurar que el archivo que me mandó vuestro alumno es bastante más grande. ¿De acuerdo? Lo que no quiere decir que no se pueda resolver. Eso es lo que estoy intentando decir. ¿Alguna cuestión?